Susana Martín es economista, es miembro de Rebo, miembro fundacional de Rebo. Es economista, especializada en el sistema monetario. Ha hecho varias publicaciones, que me las he leído todas, monetario y financiero, y en sistemas monetarios alternativos. Tuvo que ver con la creación, por ejemplo, del desarrollo de la moneda virtual en Barcelona, el REC. Y hará la presentación sobre un tema que tiene un gran futuro, es un tema conceptualmente nuevo, muy interesante, como es la gestión del presupuesto de carbono. Cuando quieras me voy abajo para verte mejor. Muy bien. Muchas gracias, Pau, y gracias a Neus por el esfuerzo enorme y a todos los miembros de Rebo que han participado en la gestión de este evento. Bien, Neus ha estado hablando de cuestiones importantes, como por ejemplo la gestión de la demanda. Cómo podemos gestionar el hecho de que tenemos una economía que crece sin límites, una masa monetaria, o sea, una economía que crece sin límites apoyada en una masa monetaria que también crece sin límites, y tenemos un planeta finito. Tenemos también un presupuesto de carbono implícito, porque hay una cantidad de carbono determinada en la atmósfera ya. Tenemos ya algunas estimaciones a nivel científico de la cantidad de CO2 y otros gases de efecto invernadero que se pueden vertir todavía en la atmósfera sin que sobrepasemos el aumento de temperatura de 1,5 grados, que es el que parece que nos puede poner en una situación pues, de no retorno y de llegar a escenarios de extinción de nuestra especie. Ese presupuesto son 400 gigatoneladas de CO2 totales, o sea, la disipación parece que es bastante lenta, por lo tanto, ese es el presupuesto máximo que tenemos a nivel planetario, y estamos vertiendo CO2 en la atmósfera a un ritmo de 36 gigatoneladas al año. 36 al año y tenemos un total de 400, significa que en poco más de 10 años ya estamos ahí. Por lo tanto, la propuesta de lo que yo voy a hablar aquí es la propuesta de gestionar el presupuesto de carbono que tenemos, que es este, como si fuera un presupuesto económico, ¿vale? Con una salvedad, y es que aquí no hay el recurso al crédito, que en un presupuesto económico siempre existe. Siempre puedes acceder a mayores recursos de los que tienes mediante el crédito, y en este caso no podemos hacerlo, porque, por lo que acabo de explicar, hay unos límites estrictos de lo que podemos emitir en cuanto a gases de efecto invernadero para no sobrepasar este límite de temperatura. Por lo tanto, no hay acceso al crédito, pero en todo lo demás existe la posibilidad de gestionar el presupuesto de carbono como un presupuesto económico, y lo que quiero es resumir lo que yo creo que son las ventajas y cómo funcionaría este tipo de sistema de gestión. Lo primero sería, bueno, comentar que ya hay, o sea, esto no es una idea que sale de la nada, hay ya bastantes propuestas que van en esta línea. Entonces, bueno, son en general propuestas que están enfocadas a limitar la cantidad de CO2 que se emite. Entonces, bueno, luego veremos al final los sistemas de gestión que ya hay en marcha, y este sería como el tercero que bueno, no tiene mucha aplicación práctica por ahora, ¿vale? Pero ya hay muchas propuestas muy maduras, y ahora entraré después un poco más en detalle en estas propuestas, pero lo que no hay es este encuadre, que es el que voy a hacer yo ahora, que es encuadrar todas estas propuestas en este concepto de la gestión del presupuesto de carbono. Entonces, digamos que para esquematizar en qué consistiría esta fórmula de gestionar el presupuesto de carbono como si fuera un presupuesto económico, pues habría tres cuestiones que tienen en común todas estas propuestas que ya existen. En primer lugar,
que sería totalmente imprescindible que para consumir o distribuir combustibles fósiles hubiera unos permisos que se tuvieran que gestionar. Es decir, que alguien, una autoridad delegada o directamente gubernamental, tuviera la capacidad de emitir unos permisos y que fueran necesarios para poder hacer el consumo o la distribución de combustibles fósiles. ¿Vale? Estamos ya ahí porque en algunos casos estamos, por ejemplo, el sistema que hay en la Unión Europea tiene esta característica, aunque no tiene en cuenta todas las emisiones, pero ya es necesario pagar por los permisos en determinadas condiciones. ¿Vale? No es exactamente lo mismo, pero esto sí ya está ocurriendo. Después, la segunda característica sería que estos permisos o el resultado de venderlos, los ingresos derivados de vender estos permisos, se distribuyeran de forma igualitaria entre la población. ¿Vale? Porque, y esto es fundamental, la idea es que la gente tenga la capacidad de reaccionar. Y entonces, bueno, pues es una de las cuestiones fundamentales es tener herramientas para poder reaccionar y tener el control de la situación con estas herramientas. Y eso hacer que sea la ciudadanía la que tenga ese control. Y por último, que haya una distribución decreciente a lo largo del tiempo de estos permisos. Es decir, que empecemos en donde estamos ahora y que poco a poco esta capacidad de polución se vaya reduciendo a lo largo del tiempo, ¿vale? Para que haya otra vez una capacidad de reacción por parte de la ciudadanía. ¿Cuáles son los sistemas de gestión de presupuesto de carbono que ya existen? El primero se llama Cap and Dividend. Es un sistema en el cual los permisos de emisiones se subastan entre las empresas de producción de energía y todo el dinero recaudado en esas subastas se distribuye por igual entre todos los ciudadanos. Los precios entonces de bienes y servicios en general subirán porque los productores tendrán que comprar estos permisos para poder funcionar con combustibles fósiles como están funcionando ahora mismo, pero ese aumento de precios será mayor en todos los bienes y servicios más altos en combustible fósil y el aumento de precios será menor en aquellos que no sean tan altos en combustibles fósiles y, por lo tanto, con el dinero que se distribuirá entre todos los ciudadanos, se espera que compense este aumento de precios y, además, el cambio en los precios sea un incentivo para cambiar también de productos y servicios y esto haga más competitivos a los bienes y servicios más bajos en combustibles fósiles. Hay otro modelo que es el de las cuotas de energía transferibles, que es otro modelo, está planteado de una manera diferente. En este caso, los permisos se emiten y se entregan a la ciudadanía, al menos en una parte. La parte que está destinada a pagar por las facturas de energía, digamos, la electricidad, los combustibles para vehículos, para calefacción, etcétera. Entonces, esas cuotas que los ciudadanos pues, van a recibir en forma de un token, por ejemplo, unas fichas que les permitirán pagar, además de pagar con dinero, tendrán que pagar con estas fichas de los permisos estas facturas, ¿no? Entonces, para todo lo demás, las empresas tendrán que comprar, como en el otro sistema, comprar los derechos y trasladarlo en los precios. Y entonces, bueno, pues la idea es que estas personas que se adaptan más rápidamente, además, pueden vender sus permisos, si no los utilizan, en un mercado secundario como un incentivo a que la gente se adapte lo antes posible. Porque el poder vender estos derechos de emisión, pues será un premio, digamos, que podrán convertir en dinero en el momento en que no utilicen sus cuotas de energía.
Más adelante nosotros hemos desarrollado también un segundo modelo de este sistema de cuotas de energía transaccionables que lo que iría sería más a distribuir totalmente todos los derechos, es decir, no pasar por el ajuste vía precios parcial que tiene el modelo original, sino que este ajuste sea 100% cuantitativo y, por lo tanto, que todos los ciudadanos puedan recibir el total de los permisos de forma igualitaria y irse ajustando ellos mismos y que, por lo tanto, los permisos sea necesario pagarlos con todos los bienes y servicios disponibles. Bueno, como digo, son modelos. El modelo TEC, el modelo de las cuotas de energía transaccionables, es un modelo que se presentó en el Parlamento del Reino Unido en 2011. Esta presentación fue a raíz de un estudio de viabilidad que se llevó a cabo por parte de los fundadores del sistema, de los ideadores de este sistema, y el estudio de viabilidad salió totalmente positivo, era viable llevarlo a cabo. Y lo único es que en el Parlamento británico les preguntaron que dónde estaba la válvula de seguridad. La válvula de seguridad, que es, obviamente, cómo nos saltamos estos límites. O sea, vamos a poner en marcha un sistema de límites, pero también esto se vio enseguida como algo demasiado estricto y ya se empezó preguntando por dónde podemos alterar estos límites, por dónde podemos generar una válvula de seguridad que nos permita emitir más si es necesario, para cualquier razón que se pueda argumentar, ¿no? Por supuesto, siempre estaría detrás el crecimiento económico y la necesidad por el empleo y este tipo de cuestiones que se argumentan habitualmente, ¿no? Entonces, pues eso no salió bien. Y bueno, y se pueden plantear, hay otra serie de posibilidades que se han ido tejiendo también con el sistema de cap and dividend, etcétera. La cuestión, para no extenderme, porque en la página web de Revo tenéis un estudio pormenorizado de todas estas opciones, es cómo se ajusta esta herramienta de gestionar este presupuesto de carbono como si fuera un presupuesto económico, cómo se encuadra dentro de todas las otras formas que hay para reducir el consumo de combustibles fósiles. Y aquí tenemos, por un lado, el ajuste reglamentario, que es pues donde se limita el consumo de energía en los aparatos en general, en coches, calderas, todo tipo de aparatos. Y aquí ya tendríamos un poco el ajuste. Y el ajuste es que este ajuste reglamentario es perfectamente complementario con un modelo como el que acabo de mencionar. Es decir, sería todavía más popular, más demandado y sería mucho más necesario este tipo de ajuste reglamentario y tendría muchísimo más sentido, digamos, que ya lo tiene, ¿no? Pero digamos que sería mucho más demandado por la ciudadanía este tipo de ajuste. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes un presupuesto de carbono, ya sabes lo que te toca este año y lo que te toca el año que viene y lo que te toca el año que viene, pues ya sabes en qué rango de emisiones te tienes que mover. Y entonces, pues, el que haya unos mínimos que por ley haya que cumplir en todos los bienes y servicios, pues te lleva más rápido a ese objetivo de tener, digamos, lo que necesitas, ¿no? Los bienes y servicios que de verdad necesitas. El ajuste a través de precios es el ajuste que está causando revueltas en todo el mundo. Os recuerdo el caso de los chalecos amarillos, puesto en marcha en Francia a causa del aumento de la tasa de carbono asociada al gasoil, que es un combustible que se usa mucho para trabajo. Y entonces, bueno, pues este tipo de ajuste, ¿qué significa? Que tiene un problema, y es que es muy difícil compatibilizar las subidas de precios
con un acceso igualitario a los bienes y servicios y también dejar espacio para hacer las inversiones necesarias para llegar a hacer una transformación. O sea, hay que hacer inversiones importantes para transformar. Entonces, eso se hace mejor teniendo capital y pudiendo hacer las inversiones a nivel financiero. Si te lo gastas todo en que están subiendo los precios, pues mal vamos, ¿no? Estamos hablando de un ajuste vía impuestos sin ninguna compensación, ¿vale? Que es otra cosa que también se puede resolver en otros modelos. No me quiero extender en el número de modelos que hay, que son bastantes, pero bueno, que también existen modelos que se llaman fee and dividend, que ya cobran unas tasas de carbono, pero luego también hacen una distribución y tienen también sus peculiaridades, que son desde luego mejores que el ajuste a través de los precios sin más, ¿no? Y luego está el ajuste vía cantidad, que es justo el que estamos hablando. O sea, ajuste de poner un límite estricto a la cantidad que se puede emitir y a los combustibles fósiles las cantidades que se pueden quemar y eso distribuirlo de forma igualitaria y, como digo, de forma decreciente en el tiempo. Aquí, bueno, pues hasta aquí, digamos, lo que es la presentación, digamos, a nivel de datos, pero me gustaría añadir, pues, un poco una explicación de cómo esta herramienta puede llevarnos mejor a ese ajuste y a esa adaptación que necesitamos hacer de la forma que tenemos de vivir, de consumir, de producir, a una economía y a una forma de vivir mucho más baja en carbono. Y entonces yo quiero destacar cosas que son importantes. O sea, por ejemplo, bueno, la cuestión básica y fundamental es que los gobiernos son cortoplacistas, pero la gente no lo es. Es decir, la gente sí mira mucho más allá del corto plazo. Y no solo la gente, también las empresas. El otro día me llegó una información sobre una nueva práctica en innovación empresarial que se llama de doble core, dual core, y bueno, pues esta práctica de doble centro consiste en nada más que en simplemente tener un centro en tu negocio que es para el día de hoy, para, digamos, los ingresos actuales, para conseguir ingresos en el día de hoy, llevar el negocio tal y como lo tienes ahora. Y hay otro centro en donde ya estás poniendo recursos y ese otro centro de tu negocio se dedica a ver cómo vas a ganar dinero en 10 años. Por lo tanto, consiste en ir haciendo estimaciones de futuro, de todo tipo de circunstancias futuras, de cómo va a ser el mundo en 10 años para que tu negocio en 10 años pueda ganar dinero también. Bueno, es una de las miles de estrategias que se publican y se pueden encontrar en la red, que tiene sentido. Pero para que nos hagamos una idea de cómo una estrategia de este tipo, al darte unas ideas muy claras de futuro en cuanto a tus capacidades de quemar combustibles fósiles y poner eso en contraste con tus necesidades, te puede llevar a tomar unas decisiones en tu día a día, o sea, que haga que traslades esa necesidad de ajustarte a los presupuestos de carbono actuales para adaptar tu vida en general, la vida de las empresas, etcétera, etcétera. Otra cuestión importante. Hemos visto que en el sistema económico y también monetario y financiero, parece que hay líneas rojas que de repente se saltan sin ningún problema. Esto lo hemos visto varias veces. No se puede hacer mucho más gasto público del X%, el 60% del PIB, que era el límite, que ya es una risa, ¿no? Porque ya estamos todos los países muy por encima, pero en determinadas condiciones sí se puede. Y esto consiste en que todos los bancos centrales expanden sus balances a la vez y por lo tanto tenemos, bueno, los bancos centrales emiten más dinero y ya está. Y si lo hacen todos a la vez,
los grandes bancos centrales, pues no hay ningún problema, porque no hay efectos después de cambios de diferencia de tipo de cambios, porque como todos lo están haciendo a la vez, pues digamos que las paridades entre tipos de cambios, entre divisas, se compensan y por lo tanto seguimos igual que estábamos. Entonces, esas líneas rojas, como digo, se traspasan y hemos visto cómo en la pandemia también hemos llegado a elaborar políticas y que han permitido pues, que realmente pues, el crédito fluya, que se lleven a cabo inversiones, que se lleven a cabo actividades económicas, gracias a que de repente los bancos centrales han empezado a condicionar que el crédito vaya dirigido a familias y empresas. Y con esas condiciones han empezado a bajar tipos de interés hasta niveles negativos, de manera que sea un incentivo para que el sistema bancario en las condiciones actuales pues, tenga ese incentivo para prestar. Es decir, lo que quiero decir es que el sistema económico, monetario y financiero, que es el que realmente impulsa esta necesidad de crecimiento permanente que tenemos, pues se adaptará. Se adaptará cuando haya una emergencia que obligue a adaptarse, como hemos visto en la pandemia. Y como vimos también en la salida de la crisis. La salida de la crisis financiera también no se podían hacer muchas cosas, pero de repente empezaron a poderse hacer cuando no había manera de mantener los objetivos de inflación que estaban previstos y el Banco Central era incapaz de hacerlo y al final hizo lo que hemos hablado, emitió este tipo de instrumentos que permitieron que realmente el crédito empezara realmente a fluir hacia la economía. Y se llegaron a tipos de interés negativos, cosa nunca vista, pero si hace falta, se hace. Es decir, en este sentido yo estoy completamente convencida de que la adaptación existirá. Y por último, simplemente para acabar, comentar que la economía, una de las cosas que nos enseñan en la carrera, una de las definiciones es que es la fórmula para gestionar los recursos escasos. No podemos centrar nuestra actividad en gestionar un recurso como el dinero, que no es escaso, porque nosotros mismos lo creamos de la nada y lo creamos justo ahí donde más lucro empresarial puede generar. Por lo tanto, la gestión de los recursos escasos es necesario reformularla hacia otro recurso escaso. Y en este caso es las emisiones de CO2, pero sin descartar que en un futuro podamos centrar ese recurso escaso pues, en cualquier otro de los minerales que se están agotando, etcétera, etcétera. La cuestión es que no podemos seguir gestionando el dinero como si fuera un recurso escaso cuando en realidad el recurso escaso es otro y tenemos que centrar nuestra actividad en gestionar ese recurso escaso y creo que gestionarlo como un presupuesto económico con límite estricto tendría pues ciertas ventajas que creo que son importantes. Pues hasta ahí todo. Gracias. Estoy aquí. Bueno, pues a mí me ha gustado mucho las dos ponencias, son fantásticas. Tenemos 10 minutos antes del café y los croissants y otras cosas muy ricas que nos esperan en la planta primera. Los que quieran intervenir con esto, ¿no? Porque como esto tiene que quedarse grabado y lo están viendo en streaming, todos los que hablen tenemos que hablar por sistemas electrónicos. ¿Nadie se atreve a plantear una cuestión? Mira, que hay un valiente, qué bien.
Hola. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Me ha gustado mucho los presupuestos del carbón, de los que nos ha hablado Susana. Me parece una herramienta muy interesante y la veo sobre todo para aplicar, digamos, a nivel global o a nivel europeo. Mi pregunta sería si sería posible aplicarla de modo más local o regional o incluso a nivel de un país, ¿no? O si debido a la globalización y todo esto, pues habría disfunciones y tendría que ser a nivel más global, digamos, o de la Unión Europea por lo menos. Vale. Contesto directamente, ¿no? Sin esperar más. Depende del tipo de sistema. Para esto es para lo que es muy interesante los ajustes en frontera. Entonces, te hablo, por ejemplo, del caso de las cuotas de energía transferibles. En este tipo de sistema, la forma en que se puede hacer perfectamente, o sea, se tiene que hacer siempre o sea, esto implica una parte coercitiva, que es obligar a tener el permiso para poder quemar el carbono. Es decir, entonces esto implica pues una obligatoriedad. Esa obligatoriedad pues tiene que venir de una autoridad. Entonces tiene que ser desde un gobierno. No se puede hacer, digamos, de forma autogestionada, a no ser, bueno, que se le ocurra a alguien alguna fórmula. A mí no se me ocurre. Entonces, eso es en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que a nivel país sí se puede hacer, porque si pones un ajuste en frontera, pues es una fórmula de conseguir hacerlo. Es decir, no puede ser que las empresas locales tengan que ajustarse a estos límites y las de fuera no. No puede ser que los productos importados no tengan este tipo de límites. Entonces, está claro que si tú pones un ajuste en frontera y de repente requieres esos permisos también a los productos importados, pues entonces el problema se soluciona. O sea que yo creo que sí se puede hacer y se puede hacer a nivel nacional, incluso dentro de la Unión Europea, porque está claro que la gestión de las transacciones entre países ya existe. O sea, ya hay una gestión de esas transacciones entre países. Tenemos bueno, pues los sistemas de gestión del IVA pues ya implican en gran medida una gestión entre países de transacciones. Adaptar esa gestión a gestionar este tipo de permisos no sería imposible, sería, yo creo, bastante asequible. Entonces, yo sí creo que se puede hacer y además sería un incentivo a que otros países también lo implementaran porque mejorarían sus posibilidades de entrar dentro de este club que permitiría pues llegar a un verdadero a cumplir unos objetivos de reducción de emisiones que nadie más está cumpliendo, aparte de todo lo que se puede incentivar a nivel de organizaciones supranacionales como de la OCDE, la ONU, etcétera, que también se podría hacer algo por ahí. Pero yo creo que sí se puede. Vale, gracias. ¿Más cuestiones? Sí, muchas gracias por las dos presentaciones, así muy claras y muy pedagógicas. Sobre el presupuesto de carbono, quería hacer un comentario, más que nada creo que para clarificar y para que no nos hagamos trampas al solitario. A día de hoy, el no superar el 1,5 grados es imposible. O sea, ya es imposible no superar 1,5 grados. Lo intento explicar un poco. Los cálculos del IPCC siempre ponen la fecha en el 2100 y que estipulan, ¿no? Que intentan calcular allí. Hacen el supuesto que vamos incrementando y a partir de determinado momento, más o menos 2050, lo que hacemos es empezar a chupar CO2 de la atmósfera, con unas tecnologías que a día de hoy no existen, como se ha dicho antes. ¿Vale? Entonces, el 1,5 grados se llegará a él en los próximos, digamos, 5 años, o entre 5 y 10.
como muchísimo, ¿vale? Entonces, el presupuesto a día de hoy es 0. ¿Vale? Entonces, todo esto sin cuestionar para nada ni la propuesta, ni la filosofía, ni la metodología. Seguramente estoy de acuerdo, ¿eh? Pero más que nada para que no nos hagamos trampas, porque esto se informa fatal en los medios de comunicación. Siempre se habla de este 2100 y no se habla de todas estas cosas que acabo de comentar. Estamos en concentración de CO2 de 420, más o menos, cuando el nivel de seguridad, más o menos, son 350. ¿Vale? O sea, tenemos que, aunque a día de hoy metiéramos 0, vamos a llegar a 1,5 grados. Simplemente eso. Gracias por la puntualización y, por supuesto, ¿qué vamos a decir? Esta es la realidad. O sea, estamos trabajando con estas estimaciones y es verdad que, bueno, pues estamos, sobrepasando, pero cuanto más tardemos en reaccionar, peor. pero sí, totalmente de acuerdo. Llama. Buenos días. ¿Y ahora? Sí, tanto. Pues muchas gracias por las presentaciones, ¿no? Que han sido muy válidas, ¿no? Yo, digamos, lo que quería hacer un poco es, no digo de abogado del diablo, pero sí de poner un poquito un acento más negativo, ¿no? Más negativo, más pesimista. No es que sea, digamos, pesimista, ¿no? En general, ¿no? Pero en este caso soy un poco más. El hecho está en que, sí, si miramos una fotografía en el futuro, está claro de que o bien hay, digamos, una foto, digamos, de una sociedad ideal, bonita, como a veces se pueden ofrecer en según qué películas, ¿no? Optimistas, o bien, pues la catástrofe. Yo soy de la idea de que al final, digamos, se conseguirá ese futuro, ¿no? Esa economía del bienestar, que es necesaria y casi obligada. El tema es cómo conseguirlo, ¿no? ¿En qué plazo se va a dar? ¿Va a ser cuestión de que haya más guerras, más paces, más ciclos, más conflictos? ¿Va a ser más rápido? ¿Va a ser más lento? Yo creo que ahí está la estrategia. La estrategia para encontrar, digamos, una economía del bienestar consistiría en saber, digamos, poner, digamos, la realidad dentro de la propia estrategia. Muchas veces estas economías que hay, que aquí muy bien se ha expuesto, digamos, pues juega con la benevolencia del que el ser humano somos, digamos, personas, digamos, como casi ideales. O si no somos ideales, nos falta un poco, más que nada, nos falta la formación, ¿no? La sensibilidad. Uno, por ejemplo, pues puede ser de que el tema de la biodiversidad no sea un tema muy interesante para él, porque no lo ve muy de cerca, no lo ve, incluso él puede saber que es importante, porque le están diciendo que la biodiversidad, las medicinas, las vacunas, los medicamentos, todos tienen que ver con un ecosistema, lo que sea. Puede haber muchas informaciones que te vayan transmitiendo la sociedad hacia ese factor. Y la gente lo sabe, pero no mira hacia arriba. Vale, sí, de acuerdo, pero no es su día a día. Entonces, esta gente sí que puede ser de que, digamos, si se le involucra más, se le forma más y se le hace entender que eso es importante, lo puedan ver. Pero luego hay otro factor, que son los lobbies. Y también son los halcones, de ahí que halcones y palomas. Entonces, ¿cómo combatir ya no al que no sabe, o al que no le interesa? Que también es importante, gente que lo sabe, pero no le interesa. ¿Cómo combatir con la gente que son lobbies halcones? Que tanto le da, que sí, que vale, que tú dirás que sí. Y es cierto, mañana, hoy estoy aquí y quiero llenar el bolsillo. Entonces, ¿cómo Vamos concluyendo, por favor, que si no... Sí, acabo enseguida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo conseguir en estas estrategias introducir el factor de halcón, de paloma, de no formación y el de no mires arriba? ¿Cómo se incluye eso? Gracias. A ver, hablas de los lobbies y yo lo que digo es que nosotros también podemos hacer de lobby. Si no hacemos de lobby, si no somos un lobby, no podremos, está clarísimo. Pero además,
Yo no estoy hablando aquí de la conciencia y nosotros vamos a hacerlo bien porque tenemos una buena conciencia. No, estoy hablando de que los gobiernos tienen que cambiar y cuando hacen sus leyes y sus normativas obligadas, las hagan a través de este enfoque. No hablo de buenas intenciones. Las buenas intenciones, ya sabemos lo que dice el dicho, ¿no? El infierno está lleno de buenas intenciones. Hablo de obligaciones. Y solo se van a poner si los mismos ciudadanos las pedimos. Porque si dejamos a los gobiernos solos, no lo van a hacer, porque no se van a atrever. Esto es muy importante, el tema de hacer de lobby. Es que nosotros estamos aquí para eso. O sea, estamos ya trabajando en proyectos que están relacionados con esto, con ir a las instituciones europeas, a influir, a hacer propuestas, a tratar de sacar adelante propuestas diferentes de cómo están haciéndose las cosas ahora mismo. Y es verdad, es que los lobbies es justamente lo que está... Hay que reconocer que esa es una fórmula para influir a los gobiernos, está en marcha, está funcionando y hay que hacer lobby desde la ciudadanía y desde las propuestas que estamos mencionando, encontrando la más adecuada, por supuesto, con procesos de participación tanto ciudadana como científica, pero realmente es importante hacer lobby. Es que esto es esencial. Sí, sí. O sea, no te puedo decir más. Que estamos en eso nosotros ya. Y que, bueno, pues cuanto más apoyo tengamos, mejor. Última pregunta. Sí. Luego seguiremos en la pausa hablando. Pues si Y quieren, los ¿no? que se queden a comer, también. Por tanto, última pregunta de esta primera parte. Vale. Gracias por las presentaciones. En la segunda de ellas, Susana comentó que en circunstancias excepcionales se demuestra, ¿no?, que hay topes que saltan, que hay políticas impensables que se aplican. Ahora tenemos una circunstancia excepcional, que es una guerra. Hay muchas en el mundo, pero esta nos toca un poco de cerca, más de cerca, y me gustaría preguntaros si creéis que nos aleja o nos acerca, acelera o ralentiza la transición energética, porque en el discurso es la demostración de que llegamos tarde y de que hay que acelerarla, y en los hechos vemos decisiones muy controvertidas. Yo creo que es difícil contestarlo, porque estamos hablando de cosas muy complejas y no sé quién gana, si los pros o los contras. Seguro que de alguna forma lo que nos está ocurriendo ahora influye en nuestra eficiencia, seguro que, ¿no? Y en nuestro ahorro, segurísimo, porque ya lo estamos viendo, ¿no? Empiezan a poner, los gobiernos empiezan a poner normativas que, bueno, que antes las pedíamos los ecologistas, ahora resulta que lo hacen los gobiernos, bajar la temperatura, ahorros, todo eso, no. Bueno, esto es una ventaja en este aspecto, nos ayuda a ser más eficientes. Pero por otro lado, vemos que han abierto, ¿no?, la puerta al carbón, por ejemplo, o el gas, pues se continúa hablando, ¿no?, con eso. Yo en este momento no me veo capaz de decir quién va a ganar, ¿no?, esto de poner los impactos positivos y negativos. Yo quiero pensar que los positivos van a ser superiores, pero no lo sé, es que no tengo ni idea, no lo sé. Yo diría que que también, por otro lado, estamos subiendo el presupuesto de armamento. O sea que no solamente hemos abierto la puerta al carbón, sino que además hemos subido el presupuesto de defensa en casi toda Europa, lo cual es una regresión clara y muy, muy desastrosa. No puedo decir más. Es como dice Neus, es realmente es lamentable que se esté tomando estas decisiones que no son las más adecuadas desde mi punto de vista, pero bueno, por otro lado, pues sí, tiene un lado positivo como es buscar la eficiencia máxima
ante un claro escenario de reducción de la producción, de que ya hemos llegado al pico del petróleo, del gas, o sea, estamos ya por encima de ese tipo de momentos que hubo en la historia y que ya hemos superado y que ya sabemos que la producción va a ir decreciendo. Y bueno, pues esto... Yo una duda que tengo con eso de la cantidad de gasto que estamos haciendo, por ejemplo, en armamento, es si esto va en detrimento de las inversiones que tenemos que hacer para hacer el cambio, la transición hacia las renovables. Porque si va en detrimento, entonces malo, porque vamos a tardar más, ¿no? Por otro lado, ahorramos más, eso también, pero claro, si no va en detrimento y esto significa más deuda futura, eso también hablábamos del capital para las generaciones futuras, estamos bajando capital, ¿no? Capital económico. Es muy complicado, yo no me veo capaz. Solo veo, ¿no? Todos los factores que influyen, pero ¿cuál va a ser más impactante? Muy bien, pues vamos a la planta primera, que tenemos un fantástico desayuno.